Con el Papa Francisco hemos entrado en una nueva fase en la recepción del concilio, caracterizado por un giro eclesiológico que ha generado un proceso de transición de una iglesia occidentalizada y monocultural, centralizada en Roma y en el primado, a otra mundial e intercultural. Lo más nuclear de esta transición es que ha logrado desencadenar un proceso de reformas de las mentalidades que afectan directamente a estilos de vida, prácticas de discernimiento y estructuras de gobierno, propias de una cultura eclesial que necesita ser revisada y cambiada. En la Eucaristía celebrada el 9 de noviembre del 2013 en Santa Marta, Francisco evocó la imagen de la Ecclesia Semper Reformanda. La Iglesia siempre tiene necesidad, dice el Papa, de renovarse porque sus miembros son pecadores y necesitan de conversión. No se refería a la reforma como un acto puntual de revisión o actualización de ciertas estructuras caducas, sino a un proceso constante y permanente de conversión eclesial, y dice de toda la Iglesia entera. Esto lo confirmará días después en la Evangelii Gaudium, citando al Papa Pablo VI, y dice lo siguiente: Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera. El Concilio Vaticano II, continúa el Papa Francisco, presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma. Un año después, el 22 de diciembre de 2016, Francisco precisó lo siguiente: el significado de la reforma es, en primer lugar, hacer a la Iglesia conforme a la buena nueva que debe ser proclamada a todos con valor y alegría, especialmente a los pobres, a los últimos y a los descartados, conforme a los signos de nuestro tiempo. En este contexto, Francisco sitúa a la reforma de cara a la misión de la Iglesia en el mundo, y esta en función de las necesidades humanas, especialmente las de los pobres. Nuevamente queda clara la continuidad con Pablo VI, quien durante la última sesión pública del concilio se refirió a la figura del samaritano como referente para el discernimiento de la praxis y la misión eclesial. Así, el 7 de diciembre de 1965 decía el Papa Pablo VI: la antigua historia del samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. El descubrimiento de las necesidades humanas ha absorbido la atención de nuestro sínodo. Hemos recordado cómo en el rostro de cada hombre, especialmente a través de sus lágrimas y dolores, podemos y debemos encontrar al rostro de Cristo. Para conocer a Dios, dice Pablo VI, se necesita conocer al ser humano. Bajo esta inspiración, Francisco no pone el acento en la reforma de la mera organización interna de la estructura eclesial y su funcionamiento, sino en su misión de servir a las personas y a los pueblos, especialmente a los más pobres. Y esto nace, como lo había señalado él en el 2014, del, cito, contacto directo con el pueblo de Dios. Así se refiere a los miembros de la curia. El contacto directo con el pueblo de Dios. En este contacto, es este contacto el que genera una conversión real, que es la base de cualquier reforma. Porque como recuerda Francisco, cito, sin un cambio de mentalidad, el esfuerzo funcional será inútil. Para alcanzar una perenne reforma, Evangelii Gaudium propone la vía de la conversión pastoral, es decir, cito Evangelii Gaudium 27, una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Dice el Papa, la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido.
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida. La conversión pastoral se presenta como la condición sin la cual no habrá una verdadera reforma eclesial, pues ella implica revisar, como leído antes en Evangelii Gaudium 27, costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda la estructura eclesial. Este giro no es simplemente de lugar social, sino de lugar hermenéutico, desde donde se ve al mundo, desde donde se discierne la presencia de Dios y la misión de la Iglesia. Al culminar el concilio, recordemos al cardenal Suenens, quien dijo: la dirección común de la mirada parte del centro hacia la periferia. Muy distinto es el acercamiento que va de la periferia hacia el centro. Al salir de la Iglesia, el regreso al centro supone una conversión, un modo de proceder que, estando ya en la base, llama a construir la comunión entre todos los sujetos y niveles para poder constituirnos en pueblo de Dios. Desde las periferias, la Iglesia puede entonces emprender el camino de una reforma en clave sinodal, como hemos venido discutiendo en estos días. Esto es lo que Francisco afirmó en el discurso que dio el 17 de octubre de 2015 ante la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Ahí sostuvo, cito: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo: caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. La novedad de esta visión de Francisco no radica en la sinodalidad en sí misma, sino en que ésta solo será posible desde una conversión pastoral de toda la Iglesia, porque la sinodalidad genera un nuevo modo eclesial de proceder, que hace de la reforma un acontecimiento de conversión discipular permanente, de abajo hacia arriba, comenzando por pequeñas comunidades fraternas y viviendo en salida misionera constante hacia las periferias. De este modo, el llamado de Francisco es a revisar la forma de vivir y obrar de toda la Iglesia, lo cual pasa por la conversión de nuestros estilos de vida, la formación en prácticas de discernimiento y la comunicación fraterna entre todos los niveles y estructuras de gobierno. Este es el reto de una Iglesia en clave sinodal.